25 años no es nada, pero sí es cierto que ha empezado, porque en el Roma a las 7 de la tarde prácticamente no cabían, en la primera proyección, y en la segunda también, o sea que eso es lo que a mí me parece importante, ¿no? Y que sí, que 25 años es el comienzo, no sé si para otros, pero sí, 25 años yo creo que es el fin de un ciclo, y ahí se abre otro ciclo claramente, que es para llegar a las bodas de oro. Valoración muy positiva, 25 años, somos ya un festival referente en la provincia, en el certamen nacional, y lo importante es aprovechar estas efemérides para realizar esos actos que a veces nos cuesta. Este año hemos tenido las balconadas, hemos tenido un convenio con la Filmoteca, hemos tenido el libro, hemos publicado el libro El Cine Roma, y por lo tanto satisfechos. Iniciamos hoy con la gala inaugural este festival, pero recordad que el festival es para ver cine, para ver películas en el Cine Roma y en la Casa Cultural. Pues me siento encantado de estar aquí en un festival como este, al Fat del Pi. Es la fiesta de todos, y en el momento en el que está el cine, que hay que apoyarlo entre todos, es verdaderamente importantísimo tener eventos de este tipo. Entonces, aparte de que la temperatura es irrepetible, el lugar es irrepetible, y es la gran fiesta del cine español, la fiesta de todos. Pues cariño, que todo esto sirva para algo, que de alguna manera sigamos luchando por el cine, que sigamos luchando sobre todo por festivales como este que apoyan y promocionan el cine, y que hay una relación, hay una sinergia increíble entre lo que es bueno, la industria y el público, y se encuentra en festivales como este, festivales pequeños, acogedores, familiares, donde de pronto pues disfrutas 2-3 días del cariño y de la hospitalidad de un montón de gente que te quiere y que están deseando ver tus películas, las nuestras, los cortometrajes y todo lo que supone, pues bueno, hacer cine en este país. Eso es algo que cada vez es más difícil, y todavía encontrar gente que apoya y que promociona festivales como este es un orgullo y una alegría. Así que por favor que dure otros 25 años. No, es verdad que Juan Luis me ha llamado muchas veces, ¿eh? Y es verdad también que siempre que... Es que no, pues era porque no podía, de verdad. Pues porque, bueno, y toco madera porque eso es verdad que tenía trabajo, ¿no? Pero bueno, que ya por fin ya lo he conseguido, ya lo hemos conseguido. Tu Plan Costa Blanca es una iniciativa del Patronato Provincial de Turismo llena de propuestas y sugerencias para tus vacaciones. Queremos servirte de guía para que planifiques más fácilmente tus días de estancia en el lugar de la Costa Blanca que tú elijas. Para la campaña de verano te hemos preparado 11 planes con temáticas muy variadas: playa, interior, aventura, ocio, gastronomía, cultura y mucho más. Recuerda que los buenos recuerdos no tienen precio y que hay muchas cosas que se pueden hacer en vacaciones que no cuestan dinero. Entra y verás. Los ayuntamientos y las empresas del sector turístico han colaborado con ofertas especiales que solo encontrarás aquí. Descubre con nosotros Tu Plan Costa Blanca. Tienes una invitación para unirte a la comunidad de padres que califican un viaje por la cantidad de arena en los zapatos, y al grupo de los que aquí comprendieron que la comida de su madre era la segunda mejor del mundo. Una invitación de los que viajan al futuro dando un paseo. Únete a la comunidad de los que ahora ya saben que caminar del garaje al despacho definitivamente no era caminar. Las experiencias intensas hay que compartirlas. Comunidad Valenciana. Te doy todo.
Señoras, señores, así de Sandía.
Bienvenidos al 25º Festival de Cine de Alfaz del Pi. Me llamo Asier. Hola, guapa. Tontona. Empezamos aquí con el Romeo. Bueno, vuelvo. Me llamo Asier y yo estoy poseído. Tengo el demonio dentro de mí. Por mis venas corre el celuloide. En mis ojos tengo las imágenes, las retinas llenas de imágenes, en blanco y negro, en cinemascope, en color, en 3D. No se asusten, no soy peligroso. Hombre, tengo mis días, pero no soy un monstruo. Solo soy un espectador convertido en víctima de una fuerza sobrenatural que un día transformó mi vida. Lo reconozco. Soy un junkie. Soy adicto al cine. Esta gala podríamos utilizarla a modo de exorcismo para librarnos de una vez por todas del mal, limpiar el cuerpo y el alma de este demonio que nos tiene tan enganchados. ¿Pero para qué? ¿Acaso no somos felices cuando nos escapamos huyendo de esta mierda de crisis a una sala oscura donde la vida es otra cosa? Si ya sé, es todo mentira, se supone que son fotogramas, sueños, luces, sombras. Pero durante un instante besamos, amamos, viajamos, luchamos, reímos, lloramos, vivimos, matamos. Señor, no nos libres del mal. Déjanos al menos siempre una semana en Alfaz del Pi para pecar a gusto, para ver mucho cine y divertirse con sus gentes. Damas y caballeros, el mayor pecador del pueblo, Juan Luis Iborra. Buenas noches. 25 años dando la bienvenida es un sueño cumplido de todos los que durante estos años han trabajado para que este festival siga en pie y más vivo que nunca. En nombre de todos ellos, gracias por dejarnos seguir soñando. Quizá este aniversario sea el comienzo de un nuevo ciclo. Gracias al festival, Alfaz es reconocido en todo el país no solo por su playa, su maravilloso clima y su hospitalidad. Me enorgullece decir que este pueblo es reconocido por amar la cultura y el cine. El cine es entretenimiento, pero también es cultura. Gracias a él podemos mostrar nuestra historia, nuestra gastronomía, nuestra manera de ver la vida. Una película es sin duda el mayor spot de publicidad que puede tener un país. Me gustaría que nuestros gobernantes tomaran nota para que en estos tiempos difíciles apuesten por esta industria llena de talento. Nuestro cine no pide subvenciones, pide leyes de protección como cualquier otra industria. Si protegemos lo nuestro, seremos más fuertes y capaces de enfrentarnos a todo. Este festival siempre ha contado con el entusiasmo de los estamentos públicos encabezados por el Ayuntamiento de Alfaz, la Diputación, la Generalitat. Desde un primer momento creyeron en este proyecto y nos dieron libertad, la libertad para poderlo sacar adelante. Y aquí estamos, 25 años después, celebrando el comienzo de unos días donde el cine es el protagonista de nuestras vidas. Pero no solo tuvimos el apoyo de las instituciones. Los profesionales del cine nos demostraron cada año, con su asistencia, el apoyo a cada edición. Su presencia ha sido importantísima para seguir adelante. Sin ellos no tendríamos la repercusión que cualquier festival necesita. Como habéis visto en el vídeo resumen del comienzo, prácticamente casi todo el cine español ha pasado por Alfaz. Gracias a todos. Hemos trabajado mucho, pero lo hemos hecho desde el corazón y con todo el entusiasmo que cabía en nuestro cuerpo. Pero nuestra mayor recompensa siempre ha estado en una sala llena de espectadores. Hace un momento, hace tan solo unas horas, ya hemos hecho 3 pases de películas y prácticamente los 3 la sala estaba llena. Esta es nuestra mayor recompensa.
Amamos el cine sobre todas las cosas. Para nosotros es un mandamiento que intentamos cumplir a rajatabla y que intentamos transmitir para que la gente siga acudiendo a esa sala a oscuras y compartir un momento único. Disfruten de la programación, de la única sección a concurso donde el talento de los jóvenes se ve plasmado en los cortometrajes. Espero que todos los invitados disfrutéis de lo que de este pueblo tiene y de sus gentes, y juntos, todos juntos, disfrutemos de la vida que mucha falta nos hace. Este año, ya va a quedar grabado para todos, es el año de María Valverde, de Alex de la Iglesia y de Antonio Resines. Gracias a vosotros, esta edición es vuestra. Y ahora me gustaría presentar al diputado de Turismo, Joaquín Albadalejo. Muy buenas noches, muchas gracias Juan Luis, estimado alcalde, compañeros de la Corporación Provincial que han asistido a esta inauguración. Quiero en primer lugar, mis primeras palabras en nombre de la presidenta de la Diputación Provincial de Alicante, manifestarles la enhorabuena al municipio del Alfás y a este evento tan importante, culturalmente hablando y turísticamente hablando, para la provincia de Alicante, como es el Festival de Cine de Alfás del Pi. Quiero dar las gracias también a todas aquellas personas que durante este tiempo, desde sus cargos públicos y en colaboración con el Ayuntamiento de Alfás y con este municipio, han conseguido consolidar una edición de un certamen tan importante como para nosotros, los que trabajamos desde el punto de vista del turismo, es este certamen de cine. Hoy empieza el final de una estrategia conjunta de promoción turística de la Marina Baixa y especialmente de Alfás del Pi. El Patronato Provincial de Turismo tiene muy claro cuál es el norte que debe seguir en la promoción turística, la colaboración entre administraciones. Ahí donde Alfás del Pi tenga una potencialidad de atracción turística, debe el Patronato Provincial delegar y confiar ciegamente en esos elementos de atracción de turistas. Hoy es muy importante que estas personas famosas por su buen hacer culturalmente y por su trayectoria profesional tengan la oportunidad de vivir cómo se vive en un municipio como este, como Alfás. Que sepan por qué hay tantas personas de diferentes puntos del mundo que han decidido pasar gran parte de su tiempo entre nosotros. La gastronomía de este territorio, la climatología, especialmente sus gentes. Esos son los elementos turísticos que hacen que este destino, la Costa Blanca, la provincia de Alicante, esta comarca y este municipio sean un éxito en la promoción turística. Es por eso por lo que en esta edición del 25 aniversario del certamen quisiera confirmar ya el compromiso del Patronato Provincial con este municipio, con Alfás del Pi, para que la 26ª edición sea un éxito como lo va a ser la 25ª. Muchísimas gracias. Bueno, esta es la mejor noticia que le pueden dar a uno. Muchas gracias. Con todos ustedes, Vicente Árquez, alcalde de Alfaz. Buenas noches a todos, bienvenidos a la gala inaugural de la 25ª edición del Festival de Cine. Personalmente creemos que hay que aprovechar las efemérides para realizar esas actividades que otros años no nos permiten y no encontramos el momento. Recordad que este año hemos disfrutado en el Cine Roma de la Filmoteca. Por primera vez la Filmoteca sale de las 3 capitales de provincia y ha venido al Alfaz del Pi, ha venido al Cine Roma. También hemos aprovechado y todos los galardonados, los que acabamos de ver en el vídeo, han podido estar en las calles de Alfaz del Pi con esa actividad, esa exposición que hemos denominado Balconades. Hemos podido inaugurar hace un rato la exposición única de un municipio único, que es Morella, la exposición Un sexeni al carrer, un sexeni de cine. Y también, como no, nos hemos acordado de la familia Iborra, que si el Festival de Cine cumple 25 años, el Cine Roma ha cumplido 60 y hemos publicado un libro que recoge la historia del cine de Alfaz del Pi durante los últimos 60 años, 25 de los cuales han estado en paralelo con el Festival de Cine. Todas estas actividades no podrían desarrollarse sin la financiación. Como lo ha dicho muy bien Juan Luis, hemos contado, y parece mentira, hemos contado, quizás sea el festival el único la única actividad que cuenta con la financiación de todas las administraciones supramunicipales, y hemos contado con la colaboración del Ministerio, y hemos contado con la colaboración económica de la Generalitat Valenciana y con el convenio con la Filmoteca, el IBAC. Hemos contado, como siempre,
la mayor aportación, el 25% del presupuesto de este festival a través de la Diputación Provincial de Alicante y, como no, el Ayuntamiento. Por lo tanto, agradecer a todas las instituciones que por una vez se pongan de acuerdo para financiar una actividad de promoción turística y de promoción cultural como es el Festival de Cine. Finalizar felicitando a los 3 galardonados, Antonio Resines, Ale de la Iglesia, María Valverde. Deciros que a partir de la próxima semana en el Paseo de las Estrellas tendréis una estrella de mármol donde figurará vuestro nombre con el año 2013 como galardonados. Sois parte de la historia de Alfaz del Pi y empezamos una semana de cine, así que todo el mundo a las salas, a consumir cine, a consumir culturas. Muchas gracias y buenas noches. Esta canción que viene ahora era la favorita de mi abuelo, al que no conocí. Pero seguro que no es el único abuelo que le gustaba esta canción, así que voy a necesitar vuestra ayuda, al menos en el estribillo. Esto lo voy a dejar aquí. Una fiesta no se hace con uno solo y estamos festejando. Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron entre pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde me cobijo, tuya es su vida, tuyo es su querer. Bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver. A un viejo recuerdo que lloro otra vez, 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 lloro otra vez. I can seem to face up to the facts. I'm tense and I'm nervous and I can't relax. Can't sleep cause my bed's on fire. Don't touch me, I'm a real live wire. Psycho killer, qu'est-ce que c'est? Fa 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 fa. Better run, 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 run away. Oh wow, wow, wow. Psycho killer, qu'est-ce que c'est? Fa 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 fa. Better run, 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 run away. Oh 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 oh. To start a conversation, you can't even finish it. You're talking a lot, but you don't say anything. When don't have something to say, my lips I said it. Say something once, why say it again? Psycho killer, qu'est-ce que c'est? Better run, 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 run away. Oh, 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 oh. Psycho killer, qu'est-ce que c'est? Say
can say. Run, 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 run away. Oh, 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 oh. Psycho killer, qu'est-ce que c'est? Run, 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 run away. Oh, 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 oh. Ay, 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 ay. Al pas del pi. Lo sabía, Maribel. ¡Bravo! ¡Que viene para todos! Ahora cambio el rol. Que cambio el rol, cambio el rol. Cambio el ron por tequila. Si alguien tiene un cubata más fresco, le dé la tequila, me da el cubata. Bueno, yo solo quería presentar a Jesús Cabrero. Buenas noches. Ahora los cortos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahora los cortos pueden ser pecados veniales. Sí, de esos que ni siquiera hace falta confesar. Antes no. Antes era necesaria toda una parafernalia. Hoy basta un móvil. Y el pecado está al alcance de todos, sí. Pero solo unos pocos llegan a las puertas de este festival. Ellos son los elegidos para someterse al escrutinio del jurado, que está compuesto por Dafne Fernández, Gustavo Jiménez, Daniel Guzmán, Pedro Medina y Marina Sereseski. Bienvenidos al lado oscuro de la sección oficial.
Con todos ustedes, Jordi Rebellón. Buenas noches, buenas noches. Tiene 26 años y ya sabe lo que es triunfar con el cine más comercial y conquistar a los críticos con el cine más personal. Ha traspasado fronteras, ha estado en Venezuela, en Italia, en ese lugar tan extraño que le llaman Hollywood. A su corta edad ya sabe lo difícil que es la televisión y lo que pesa la cabeza del Oscar a la mejor actriz revelación. En una entrevista le preguntaron que qué haría si fuera el último día de su vida y dijo: juntar a mi gente, comer, beber, bailar y reír. Queremos que hoy cumpla su deseo y que hoy sea su último día sin el Faro joven. Señoras, señores, María Valverde. Dime algo de ti. ¿Qué quieres saber? No sé. Lo que te gusta. Tú me gustas. Eso lo vale. Eri innamorata? Solo di notte. Io ti amo. Io ti amo. Supe que Dios me había elegido el día que vi tu cara. Estoy a tus órdenes y a vuestra disposición, santidad. Los voy a perder a todos. ¿Qué pasa? ¿Que es mala? Tú me gustas más. Todo lo que me has dicho me lo podía haber imaginado yo sola. ¿Qué es eso que lees? Yo no sé leer. Moby Dick. ¿Cómo es el mar? Azul. Un día conocí a un hombre que me trató como una mujer y me enamoré. ¡Están arriba! ¡Están arriba! Cántale al amor en voz baja y a todo grito por la libertad. Lo he pensado bien y me quedo. No van a tener piedad. Eres la mujer de un anarquista. Si mueres, yo muero contigo. No me importa vuestra guerra ni vuestra paz, Francisco. Me importa mi hombre y mi vida. Es un cerdo asqueroso, canalla, bastardo. No pienso volver a mentir más por ti. ¿Me oyes? ¡Vete! ¡Yo no tengo la... ¡Vete! Esto es como ser actor de cine, no sirve de nada si la cámara no te quiere, y a ti te quiere, sí, está claro que sí. Solo lo que es de verdad puede emocionar. Él fue quien te mandó el mensaje. Por un momento ahí en la playa pensé que todo seguía igual. Entrega el premio Asier Echandía. Lo voy a tener aquí guardado. Yo tuve la suerte de conocer a María el año pasado trabajando. Solo me había enamorado de ella por su trabajo y verla en la pantalla. Tuve la suerte porque hicimos dos personajes, que ella... Yo descubrí su talento porque creo que es una actriz que sobre todo no solamente te escucha, sino que te quiere en escena. Eres importante para ella en ese momento. Eso hace que inevitablemente te enamores. Este trabajo solamente es para los que aman su trabajo. Y yo tuve la suerte de vivir un romance con ella y desde entonces no la he vuelto a ver. Para mí es muy importante que estés aquí esta noche tan guapa, que yo presente esta gala y que me permitan darte este premio, porque desde entonces no solo eres mi princesa,
sino que eres la princesa del cine español, María. Recoge el premio María Valverde. Muchísimas gracias. La verdad que me emociona mucho viendo el vídeo y más que Asier me entregue este premio porque Asier se merece todos los premios del mundo, ya lo habéis visto cómo es y es una estrella del rock, es un dios, lo es todo y gracias, de verdad, Asier. La verdad que me entreguen el Faro Joven para mí significa mucho, sobre todo porque tuve la suerte de empezar muy joven y también es bastante complicado cuando eres tan joven y necesitas estar en un sitio que es tan de adultos, hacerse tu hueco y un poco hacerse respetar y que la gente te vea como alguien profesional, pues cuesta bastante, pero he de reconocer que tuve la suerte de tener grandes maestros, tanto directores como actores, como gente del equipo que me supo encauzar bastante bien. Y sobre todo mi familia, que estuvo apoyándome y haciendo que mi sueño fuera realidad. Yo este premio se lo quiero dedicar a toda la gente joven, porque es muy complicado hacerse el hueco, como he dicho antes, y hacerse respetar. Y sobre todo en estos tiempos que corren, que es bastante más complicado que cuando yo empecé, que la gente no pierda su ilusión, que salga fuera, que se quede, que haga lo que quiera, pero que siga soñando y que luche a vida por ese sueño. Así que muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias. Azul como ninguna.
La luna es testigo y cómplice de nuestras fechorías, y su luz fría es como un faro, el faro de la perversión, el que nos conduce a los seres humanos a la perdición. Perdida del todo, completamente perdida del todo, sin posibilidad alguna de salvación ya, Elisa Matilla. Gracias, Asier. Vamos, si sé que presenta así de bien, me hubiera jubilado hace 25 años. En fin, buenas noches, un año más, Alfaz. Según los críticos de cine, solo los directores con un universo propio logran convertirse en grandes cineastas. Él nos ha emocionado con ese universo propio desde la comedia, desde el drama, desde el terror o desde el amor. Algunos dicen que hace trampas, porque es de Bilbao. Todos sabemos que el universo nació en Bilbao, ¿no? Además, es el único bilbaíno que ha dirigido la Academia de Cine. Señoras, señores, una muestra de ese universo personal de Alex de la Iglesia. Muy bien, la cagamos, ¿eh? Está muerto, ¿no? Somos soldados del ejército mutante y vamos a ganar la guerra. De aquí no va a salir vivo ni el presentador. El mensaje es una cifra. El día de la bestia. ¡No me pises! ¡Poco a poco! Hoy es el día, señora Encarna, hoy es el día. ¡Que me saque de aquí! ¿Qué hacéis? Te he dicho 1000 veces que no salgas con eso. ¡Que pareces un travesti! ¡Ramona! En este edificio está pasando algo que no es normal. ¿Dónde estoy? En Kansas City, maricón. Los alemanes llevan media hora esperando al sheriff, así que espabila. 800 balas. Es lo que hay. Personalmente prefiero morir a tener una vida mediocre, como la mayoría de la gente. Solo quiero matarlo. ¿A quién? A don Antonio. Hazme el amor. No me digas esas cosas. No puedo comer, estoy embarazada. No le hagas caso. Ha sido el profesor de gimnasia. Me violó. Lo suyo fue un accidente, yo no quería matarlo. No, pero lo hiciste. No hay forma de encontrar ni una sola certeza absoluta, ningún argumento irrefutable que nos ayude a dar respuesta a las preguntas de la humanidad. La filosofía, por lo tanto, ha muerto. ¡Contesta, coño! ¿Qué te he preguntado? ¿Por qué quieres ser payaso? Podríamos ir a cenar por ahí y pasárnoslo genial, como el otro día. ¿Tú estás loca? ¿Y Sergio? ¡Sergio! ¡Suelta! ¡Acción! Recuerda que a mí se me ocurrió la campaña de Coca-Cola, la chispa de la vida. Columpié con la grúa y caí encima de este trozo de barra de hierro. ¿Quién me dijo? Podemos convertir este accidente en el negocio de nuestra vida. Cuando la cámara ya sobrepasa esta zona, ya hemos cortado.
Para entregar el faro de plata a Alex de la Iglesia están con nosotros José Mota, Carlos Areces y Carolina Van. Bueno, me hace muchísima ilusión entregarte este faro aquí, un año más rodeada de amigos y en un festival tan maravilloso y familiar como es el de Alfaz del Pi. Muchas felicidades, Alex. Si hay un director español que se preocupa encarecidamente de que sus actores no corran riesgos innecesarios en los rodajes, por favor, que le explique a Alex de la Iglesia cómo se hace. ¿Por qué lo dices? Cuéntame tu experiencia trabajando con Alex. Tengo muchas anécdotas, pero... Es tu oportunidad de decirle lo que has pensado muchas veces y ahora verdaderamente tienes la oportunidad de decírselo aquí, a la cara, donde él no se puede defender. Me viene a la cabeza una entrañable anécdota que vivimos cuando rodábamos Balada triste de trompeta, esa película en la que yo corría desnudo por el monte. En esas escenas inicialmente yo llevaba un tanga color carne, con eso en principio iba a ser suficiente, pero Alex quería más. Alex pensaba que la ciencia de hoy en día probablemente no podría borrar digitalmente ese tanga color carne que tapaba mis partes. Así que me pidió como un favor personal que si me lo podía quitar y correr en pelotas. Y entonces Alex se fue al combo, se fue a mirar el monitor, empezamos a rodar y de repente cortó en seco. Y dijo, pero vamos a ver si le he pedido a Carlos que se quite el tanga. Vinieron los de producción y le dijeron, Alex ya se lo ha quitado. Recuerdo con cariño cómo Alex acuñó el término clitopene. ¿Tú tienes alguna anécdota de rodaje, José? Algo hay. Bueno, había una secuencia, Alex, si la recuerdas perfectamente, La chispa de la vida, donde yo tenía que supuestamente colgarme en una estatua a 40 metros de altura. Entonces había un especialista de Reyes Abades para esta secuencia, pero Alex me propuso, José, ¿tú te atreverías a colgarte en la estatua? Y yo, por no hacerle un feo más que nada, le dije, bueno. Entonces, claro, cuando me ponen el cable, el arnés, sujetan bien, se oye el vozarrón de Alex que dice, ¡acción! Y yo en ese momento digo, corta. Porque me acordé que, a ver, no es que suceda muchas veces, pero a veces pasa que por no mirar la tuerca se han matado. A ver, que no suele pasar. Lo más fácil verdaderamente es que no ocurra. Pero dije, ¿cómo te atreves a cortar? Digo, Alex, es solamente mirar lo que viene siendo la tuerca y salir otra vez, que no hay ningún problema. Es decir, vale, mira la tuerca, viene el señor con los alicates, tira de alicates, yo lo veo, bien, vale. ¡Acción! Digo, corta un momentito. Porque no es que ocurre muchas menos veces que la primera, pero también ocurre que por no mirar la tuerca la segunda vez se han matado también. Entonces, así lo tuve hasta 3 veces, con la insistencia, digo, si me tengo que matar, que sea porque me toca y no por la tontería una tuerca. Eso me ocurrió. Yo tengo que decir que ha sido de las experiencias más bonitas de mi vida trabajar contigo, Alex, y que este señor y yo esperamos que se repita bien pronto y que no nos hagas esperar. Así que, fuerte aplauso para Alex de la Iglesia.
Hola, ¿qué tal? Bueno, ante todo, antes de nada, por favor, exijo un aplauso enorme a Asier Echeandía, que está haciendo un trabajo increíble esta noche. You the man. You the man. Por eso os tengo que decir que me siento increíblemente feliz de estar aquí. Suena fatal, pero es un hecho. Soy feliz de estar aquí. Me lo estoy pasando bomba. Estoy disfrutando como nunca. Estoy con mis amigos. Estoy en un pueblo pequeñito y encantador, donde de pronto nos quieren. Y eso suena tan raro. Es tan absolutamente alucinante ver el cariño, la comprensión, no sé, la fidelidad de un público que me asombra y me enriquece. La pregunta es, ¿por qué no he venido antes? ¿Por qué no he estado aquí siempre? ¿Por qué durante esos 25 años no he venido todos los años? Tengo la alegría y la suerte y el orgullo y el privilegio de estar aquí después de llevar, pues, ¿cuánto? 20 y tantos años haciendo cine. Y para mí es probablemente el mejor momento. El mejor momento porque estoy con José, estoy con Carlos, con Carol, con María, con Antonio, que está por ahí. Me he emocionado al ver las imágenes de Acción Mutante. Antonio, nos dan un premio, nos lo dan juntos y nos lo dan aquí. Es acojonante. Antonio, para mí, fue el comienzo y espero que sea mucho más, porque he estado siempre muy unido a ti también, Antonio. Antonio me ayudó a hacer mi primera película. Antonio era como una especie de llama inextinguible en Acción Mutante. En aquel momento yo estaba averiguando cómo se encendía una cámara, cómo se daba lon, y mientras Antonio pues se mantenía siempre sólido y rígido durante el rodaje, uno de los rodajes más locos en los que he estado en mi vida. Antonio me ayudó muchísimo y desde aquí te tengo que decir gracias. Gracias por ser un encanto. Creo que toda la profesión lo sabe, pero lo voy a repetir. Antonio Resines es una persona insustituible. Te lo doy ahora, por el amor de Dios. Cuando hice mi primer trabajo en cine, también estuve con María. Había una película que dirigió otro grande que se llama... Otro grande hablando de Antonio, que se llama Enrique Urbizu. Allí yo hacía el póster de la peli. Yo era una persona como miserable y pequeña que iba allí a chuperretear, a lamer a los actores y a la cámara, fundamentalmente. Y de paso me dejaban hacer el póster. Y recuerdo que allí conocí a María y a Antonio antes de hacer mi primera película y fue una experiencia inolvidable. Gracias también, María. Y a tantos otros. Lo único que quiero decir a quien quiero dedicar este premio es a la profesión. Quiero dedicar el premio a la profesión de cineasta, a la gente que está haciendo cine en este país en las condiciones, pues bueno, que vivimos todos en todos los ámbitos. Condiciones difíciles, imposibles. Estamos, bueno, rodeados de un enemigo al que no conseguimos identificar. Igual somos nosotros mismos, igual tenemos que encontrar la manera de sobrevivir al caos. ¿Y cómo se hace? Pues con lo que estamos viviendo esta noche, con ganas, con ilusión y con esperanza. Yo creo que es posible seguir adelante, es posible, bueno, inventarnos una alegría que no tenemos, sobre todo para regalársela a los demás, ¿no? Para que los demás puedan ser felices. Aunque estemos sufriendo, sonriamos como cabrones, como el Joker. En las situaciones más desesperadas sonriamos a carcajadas. Y con eso demostraremos que estamos vivos y que estamos por encima de eso, de esta crisis y de cualquier adversidad, porque el cine merece la pena. Muchas gracias.
gustaría que dierais un aplauso a estos tres maravillosos músicos. Pau Gutiérrez a la percusión, Enrico Bárbaro al bajo y Guillermo González al piano. En el paraíso, el mal tentó a Eva con una manzana. Poca cosa. Una cosa rancia. A mí es una fruta que tampoco me gustó demasiado porque se me seca, se me quedan además los dientes, me dan entera. Pero ella cayó. Ella cayó. Cuidado. Está avisado, ¿eh? Y como castigo por Eva fue la primera dieta de la historia. En este caso... Es horrorosa la manzana. Sí, pero se la han terminado. En este caso, la tentación en este paraíso es otra. Es el faro del reconocimiento, el homenaje del festival. ¿Cómo no caer en la tentación, en la misma tentación que cayeron Almodóvar, La Verdú, Paco Raval? Pues él no. Te ha quedado hasta bien. Hala, me tocas en el teatro y te lo tragas. Pues eso, ya se me ha ido el hilo por tu culpa. Me ha aprendido el texto esta mañana y ya me has jodido la gala. Bueno, pues eso, él se resistió. Creo que le ofrecieron el Faro antes que el Goya y se resistió. Creo que le ofrecieron una estrella de mármol con su nombre in front of the mar y se resistió. Inclusive le ofrecieron una portada en el periódico Información y se resistió. ¿Cómo tentar a este hombre? ¿Cómo romper su coraza? No ofreciéndole nada. Porque en esta profesión, como los que nos dedicamos a esto, a pesar de lo que otros piensen, es exclusivamente por amor, hay una frase que funciona mucho para conseguir algo, que es: no tenemos presupuesto. Y cayó en la trampa. Dijo, sí, oh sí, sí, me gusta más que a ti. Esta noche cae en la tentación Antonio Resines. Ten cuidado con lo del tiempo, hay que llegar siempre a tiempo, como el 7º caballería. Ser el primero con una tía es una inversión. Esa tía es tuya para siempre. Qué bien nos vendría un cafelito a estas horas. Sí, y una copita de anís del mono. ¿Me quieres? ¿Qué? ¿Qué dice? ¡Que si me quieres! Yo es que estoy muy centrado en la universidad y no sabría decirle. Ya te he traído eso de Canarias. El Walmart. Lo tengo en casa, luego te lo doy, ¿eh? Anda, Pepe, pregúntale dónde estaba hace un rato. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡La rueda artista estaba! ¡Poniéndote los cuernos, Pepe, que es un sopapollas! ¿Dónde está el negro? No lo sé. Me cago en su puta madre, esta me la paga. Mira, negro. Esa mujer es mía, así que no vamos a apostar nada. ¿Y qué te pasa? ¿Es que te gusta poner los cuernos a todo el mundo? ¡Te hemos hecho algo los hombres! ¡Dímelo! ¡Dímelo y lavarte la boca! ¡Dímelo! ¿Has comido algo? Yo no como hasta media mañana. Bendita sea la Santísima Virgen María de los buenos actos, Madre Nuestra, pero qué hombre más palabrero y más descarado. Sí. Yo no sé la idea que vuestra merced se ha hecho sobre mí, pero le digo que más segura está la zorra dormida en su guarida
que el oso a la intemperie con su bocaza abierta. No estropees lo que puede ser el comienzo de una gran amistad, ¿eh? Tú y yo solos contra el mundo, Alex. Calma, ¿eh? No vayamos ahora a estropearlo todo. Porque hoy es mi cumpleaños, cumplo 40 tacos. Ya estoy hecho un hombre, Yoli. Bueno, ¿y qué? ¿Y los datos dónde se han metido? No están. Se vean que era mi cumpleaños, coño, habíamos quedado. ¿Tú te crees que hay derecho? Uno no cumple 40 años todos los días. A veces los muy listos no tienen tan buena vida como te piensas. Tú eres el único tío legal que he conocido en mi vida. Voy a intentar hacer solo películas que me gusten. Un actor tiene que creer en lo que hace, ¿no? Claro. Acción. Que estudien, sobre todo el inglés, que luego ayuda para salir de España. La niña no está de humor. Hágame el favor, no me esa ceniza y déjeme pasar, ¿eh? Como director de esta compañía, les conmino a que salgan de este departamento sin más. Corta. Quiero ver cómo caen las cabezas de todos los que se han hecho ricos con la muerte de mi hija. También quiero que mi mujer, Ángela, salga del coma. ¿Quién es usted? Yo soy el final de la historia. Y es imprescindible que sea estrictamente legal. Déjeme que hable con él. Y verá cómo nos enteramos de quién ha dado la voz. ¡Habla, hostia, habla! Estarás contento, ¿no, hijo puta? Entregan el premio María Barranco y Maribel Verdú. Buenas noches. Qué bien estar aquí arriba. Buenas noches. Para poder decirle a Antonio públicamente todo lo que le queremos, lo bueno que sí. está. Que nadie en la cama, en el cine, nadie como tú, nadie. Como tú, nadie. Como hecho, tú, ninguna. Y Borra pensó, dice, a ver qué dos actrices le pueden entregar el premio a Resines. Que hayan hecho con él. ¿Quiénes han sido las dos que más se han acostado con Resines en el cine? En el cine. María y Maribel. Claro. De hecho, mi chico en el cada cine vez que enciende todo. La tele siempre sí. dice, ahí está. Con Coronado, con Jorge Sanz y con Resines en la cama. y bueno, no, lo que digo es que es una gozada poder decirle a Antonio que para mí es el actor con el que trabajaría todos los días de mi vida, sin descanso. Cuando se lo digo a él en persona, me dice, quita, Melona, déjame y tal. Y cuando le digo te quiero, le quiero hacer una caricia, un mimo, también me manda la porra. Porque él es así. Así que públicamente te lo digo, Antonio, te quiero. Tú lo sabes, con toda mi alma. Hemos hecho cine, teatro, televisión juntos, sí. todo. No, yo también, Antonio, yo también te digo que me encantaría trabajar contigo todos los días del año, pero es que soy un poquito floja, ¿sabes? Y como que me gusta mucho el sofá, pero que de verdad que yo, no sé, yo he conocido a Antonio de verdad, pues con pelo, con bigote. Y de verdad que le conozco ahora y está igual, lo que pasa es que el pelo lo tiene distribuido de otra manera. Pero igualito. Que te queremos, Antonio, que yo porque ya no tengo edad, pero si no querría un hijo tuyo. Y que bueno, pues decirte... Yo lo que pasa es que ya se me ha pasado el arroz, pero bueno. Bueno, tampoco, pero oye, hay muchas cosas nuevas ahora también, pero bueno, no, olvídate de lo del hijo, que te vamos a dar el faro y que estamos a tus pies. Espera, Antonio, espera, que es que queremos que se nos pegue un poco lo de Asier, sí. Un poco del talento de Asier. Las más guapas. Y ahora viene la sorpresa de esta noche.
como podéis entender todos, me niego a aceptar este premio. No las aguanto a estas tías, de verdad. ¡Qué pesadas son! No, son las mejores compañeras, las mejores amigas, las mejores personas. Muchísimas gracias, de verdad, os lo digo, muchas gracias. Luego os beso en los camerinos, no os preocupéis. Bueno, oye, no. Gracias, Alejandrín, te has portado muy bien. Y gracias a toda la gente que ha hecho posible este premio. Gracias al festival, lo ha explicado muy bien Alex y María cuando han intervenido. Nos han agradecido a la gente que empieza, que tiene que seguir luchando. Alex le ha pedido a todo el mundo que tiremos para adelante, que es lo que nos hace falta en este país y en nuestra profesión. Y yo quería decir que con cosas como estas es lo que hacen que la gente se aficione a hacer cosas, a trabajar, a seguir con el cine, que como nos descuidemos, yo creo que hay alguna normal por ahí que quiere que se acabe lo del cine, pero en fin, ya hablaré con él, que le tengo localizado. Entonces, que sigan haciéndose cosas como el Festival de Alfaz del Pi y que haya más pueblos y más ciudades que apoyen este tipo de historias, es fundamental. Y ahí sí tiene que ver muchísimo las autoridades, que son los que pueden de verdad hacer que esto sea posible, y el público. Bueno, pues eso, que estoy contentísimo de estar aquí, de verdad, que me encanta el premio que me habéis dado y que vamos a salir entre todos para adelante, ¿vale? Venga, muchas gracias. Hasta luego. Damas y caballeros, ladies and gentlemen, llega el remate diabólico en esta noche de luna llena, en directo, acompañado de su fantástico trío invisible, desde una esquina de su habitación, el niño raro, la voz de terciopelo en un saco de neurosis, la cosa, la galerna vasca. Señoras y señores, con todos ustedes, el actor, el cantante, el intérprete. I'm a man of worth and taste. I've been around for a long years, so many men, so unfair. When I was young, when Jesus Christ had this moment of doubt and pain, made and should have Pilate wash his hand. The same is fate. Pleased to meet you. Hope you guess my name. What was puzzling you is the nature of my game. I stick around South Petersburg when I saw it was a time for a change. I kill us up on his ministers, and I start to scream out, they're all vain. I really take when the generals ring, when the police rage, and the bodies stay. Pleased to meet you. Hope you guess my name. Oh yeah, by the was puzzling you is the nature of my game.
turn the case for the good name base. I should out who killed the Kennedys, and after only the was to me. Let me please introduce myself. I'm the man of wealth and taste. I'm in the trouble for troubadours who get killed before they reach the Bombay. Pleased to meet you. Hope you guess my name. By the West Buzzley, it's the nature of my game. Pleased to meet you. Hope you guess my name. Oh yeah, by the West Buzzley, it's the nature of my game. Vamos al coro. Me gustaría besaros a cada uno en la boca. Una orgía de labios. Quiero meteros la lengua hasta la garganta. Pero vamos a dejar que lo haga el festival. Hasta el año que viene. Tell me, baby, hey, hey, what's my name? Tell me, honey, what's my name? You tell me, baby, what's my name? I'll tell you one time. Yeah.